Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También la hermana Olga Lidia y la hermana Sayan Yamilet, quienes son el apoyo, la ayuda en esta área del ministerio. Así que vamos a hacer una oración, hermanos, en esta noche para continuar con un tema que hemos estado tratando durante esta semana y que hemos titulado los olores espirituales. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te agradecemos, Señor, toda la bendición que nos das, la gracia, Señor, que fluye de parte tuya hacia nosotros. Por lo tanto, Señor, agradecemos tu gran amor. Dios mío, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos ayude, Señor, para que podamos hablar tu palabra. Dirígenos, limpia nuestra vida, nuestras vasijas, nuestras lámparas, nuestro vaso, Señor, sea limpiado y lavado a fin de que podamos ser ocupados y utilizados por tu Espíritu Santo. Danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, hemos estado hablando de los olores espirituales y hemos, con la ayuda del Señor y con la dirección del Espíritu Santo, pero también con la ayuda de la palabra que recibimos de parte de nuestro Padre espiritual, el apóstol Sergio Enríquez, hemos estado tratando un tema que titulamos los malos olores espirituales. Yo no sé si se alcance a ver las letras de en medio, pero espero que sí. Amén. Entonces, hermanos, ahí podemos encontrar 28 malos olores que encontramos en la palabra del Señor, que pueden haber mucho más, pero que un servidor hasta ahí pues logré con la ayuda del Señor. Pero ya estuvimos viendo los malos olores de las costumbres paganas, los malos olores que se llevan a las casas, los malos olores de los que no oyen, los malos olores de un país. Déjenme ponerme mis lentes porque a veces me hago el valientito, pero la verdad es que estoy luchando por alcanzar a ver. Los malos olores de un país, los malos olores del afán de pecar, porque hay gente que está afanada, ¿verdad?, en pecar. Los malos olores de la vanidad, que tiene que ver con la hermosura. Los malos olores de amar la idolatría, los malos olores de la locura, de la ignorancia, de la imprudencia, de la soberbia, de la muerte, de la incredulidad. Eso lo vimos, hermanos, el día de ayer, el domingo y el día de ayer en la iglesia de Ministerio Sebenecer Libertad, allá en Libertad, Cunduacán. Entonces, hermanos, ahora nos toca ver otros. Esperamos poder pues darle por lo menos una pincelada a cada punto. También están los malos olores de las naciones, de los enemigos, de la desobediencia, de la necedad, los malos olores producidos por espíritus malignos, los malos olores de la falta de arrepentimiento, de la falta de palabra, de la traición, de la venganza, del robo, de la inmundicia, de afrentar a los padres, de la impiedad, de la deshonra, y los malos olores, hermanos, hacia dónde o dónde va a ser el fin de aquellos que no cambien esos malos olores en sus vidas.
Esto es importante que nosotros lo analicemos, lo chequemos y lo recibamos en el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos a avanzar, hermanos. Ya llegamos hasta donde están los malos olores de la incredulidad y vamos a ir a los malos olores de las naciones. Fíjese que Isaías capítulo 34, verso 2 dice: porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Qué tremendo, hermanos. Y luego dice: y los muertos de ellas, ¿cuáles son ellas? Las naciones, serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Cuando hablamos de las naciones, hermanos, estamos hablando de un sinnúmero de países que de alguna forma tienen un representativo o una representación que se llama la Organización de las Naciones Unidas, las cuales en la actualidad, hermanos, están promoviendo una agenda que yo le invito para que investigue, la Agenda 2030, hermana Yamilet, a ver qué significa eso, ¿verdad? La Agenda 2030. Y entonces, hermanos, ver que hay un proyecto, que hay un plan trazado, que pretenden a través de un proceso, hermanos, ir apaciguando la conciencia, acallando la conciencia de las naciones, a fin de que éstas sean receptivas a todo aquello que va en contra de lo que es lo bueno acerca de los principios judeocristianos, todo lo que sea en contra de Dios. Hermana Yami, por favor. Es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Ok, pero este plan, hermanos, conlleva, fíjese bien, conlleva, por ejemplo, dentro de ese plan está que la población disminuya. Entonces, para que la población disminuya, hermanos, se está promoviendo la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo. Se está promoviendo a nivel mundial, y no solamente en otros países. En México, los libros que se están promoviendo hoy en día, hermanos, pretenden cambiar la mentalidad de nuestros niños. Alguien dijo que si se logra conquistar la mente de los niños, entonces se podrá conquistar al mundo, porque los niños son el futuro de un país o de las naciones. De manera que si los niños son desensibilizados, hermanos, acerca del pecado, acerca de lo malo, entonces tendremos un país o naciones, hermanos, que serán presa fácil del anticristo. Por eso dice pues la Biblia, mirando hacia allá, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, y las destruirá y las entregará al matadero. ¿Y por qué? Porque ya de por sí están despidiendo un mal olor. El mal olor de las naciones, hermanos, tiene que ver con la mortandad que hay a nivel mundial. Mujeres, hombres que están siendo secuestrados para hacer de ellos prostitutas, prostitutos, niños que están siendo, hermanos, raptados, secuestrados para que sirvan de mujeres o de alguna otra forma a gente millonaria. Esto no es algo que está a escondidas. En México hay una persona que investigó, una mujer que investigó y sacó a la luz todo este tipo de cosas, la trata de blancas, la trata de niños. De manera, hermanos, que la Biblia dice, y los muertos de ellas serán arrojados. Hermanos, apestan las naciones hoy en día.
Hay un olor desagradable que llega a la presencia de Dios, como cuando Sodoma y Gomorra, hermanos. Cuando Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que vinieron ángeles y Dios mismo, hermanos, vino hasta donde estaba Abraham y le dijo: hemos venido para ver si el clamor que llega hasta nosotros es cierto, si Sodoma y Gomorra, su situación espiritual es verdaderamente desastrosa, repugnante, porque el olor de Sodoma, Gomorra y otros países u otras ciudades que estaban alrededor de ellos apestaba. Entonces, hermanos, se levanta un hedor. Ahora es un hedor espiritual, pero va a llegar el tiempo en que Dios hará juicio y los muertos de las naciones serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor. Y entonces el hedor espiritual que hay hoy en día se va a materializar, se va a convertir en un hedor físico, hermanos, y entonces sabrán las naciones que han ofendido al Todopoderoso. Vivimos en un tiempo tremendo donde las naciones más poderosas, hermanos, hacen lo que quieren con las naciones más débiles. Entonces, estamos pues tratando de explicar lo que la palabra del Señor nos dice. Mire, el mal olor de los enemigos. Joel 2:20, la traducción lenguaje actual dice: a ese enemigo del norte que se atrevió a atacarlos, lo arrojaré al desierto. A los que venían al frente los ahogaré en el mar muerto, y a los que venían atrás los ahogaré en el Mediterráneo. Sus cadáveres despedirán mal olor. Patria mía, no tengas miedo, al contrario, llénate de gozo, pues Dios hace grandes maravillas. Sí, Dios hace grandes maravillas. Hermanos, aquí se está describiendo a los enemigos del norte, quienes se han atrevido a atacar a la patria del Señor, a la iglesia del Señor, a los hijos de Dios. Y el Señor dice que los va a arrojar al desierto, que los que vengan al frente los va a ahogar en el mar muerto, y a los que vengan atrás los va a ahogar en el Mediterráneo, que sus cadáveres despedirán mal olor. Nos está hablando, amados hermanos, desde mi punto de vista, desde hasta donde el Señor me permite mirar, hermanos, la iglesia muchas veces no tiene que pelear la batalla, muchas veces tiene que esperar y ver la salvación que Jehová hará con nosotros. La iglesia está siendo perseguida a nivel mundial. Los valores cristianos, los principios cristianos, los principios eternos, los principios celestiales que Dios reveló en su palabra, se están queriendo cambiar. Están tratando de no solamente cambiarlos, sino de tergiversarlos. Y hermanos, hacer que la gente y hasta la misma iglesia, hermanos, empiece a dudar de lo que ha creído todo el tiempo. Se ataca, hermanos, los diezmos, las ofrendas, se ataca el arrebatamiento de la iglesia, se ataca la santidad, se ataca a los ministros, se ataca a todo lo que huela a Cristo. De manera que, hermanos, los enemigos de la iglesia apestan. Todos aquellos que están atacando la iglesia tienen un hedor delante del Señor, y va a llegar el día en que sus cadáveres van a despedir mal olor. Dios se va a encargar de los enemigos nuestros, aquellos que se atrevieron a atacarnos, aquellos que se atrevieron a hablar mal de sus hijos, de los hijos de Dios, aquellos que se atrevieron a hacer un ataque frontal a la iglesia, hermanos, porque hay gente que lo hace con toda la intención del mundo. Entonces, quiero decirles que a veces hay enemigos hasta dentro de la iglesia. De manera, hermanos, que debemos nosotros tener el cuidado de no ser, hermanos míos, del bando contrario. Que cuidemos
mis hermanos, nuestro testimonio, pero también nuestra manera de conducirnos y tener el cuidado de atacar a los hermanos de la iglesia, a predicadores, a ministros, a apóstoles. Hoy hay un ataque en contra de los 5 ministerios. Hay hermanos e iglesias que no aceptan los 5 ministerios, que no aceptan que existan los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. De manera que estos 5 ministerios tienen que estar, hermanos, hoy, de acuerdo a la palabra del Señor en Efesios 4:11, deben estar activos y permanentes en la iglesia para que ésta se pueda desarrollar, para que la iglesia pueda crecer. Entonces, hermanos, hay enemigos que se han atrevido a cortar el ministerio apostólico, otros que se han atrevido a cortar el ministerio profético, y otros que, aunque no cortan el ministerio evangelístico, ni pastoral, ni magistral, de todas maneras lo tienen subyugados encima de ellos. Mucha gente, hermanos, cristianos, atacando a los ministros, a su propio pastor o a sus propias ministros que el Señor ha puesto en la iglesia. Entonces, hay un mal olor en este tiempo, pero ese olor malo es espiritual, porque hay gente muerta espiritualmente que despide mal olor. Pero dice el Señor: patria mía, no tengas miedo, al contrario, llénate de gozo, pues Dios hará grandes maravillas. El Señor se va a encargar de los enemigos de la iglesia. El Señor se va a encargar y Él va a hacer grandes maravillas. Esta versión, traducción lenguaje actual, en Joel 2:20, dice: llénate de gozo, porque pues Dios hace grandes maravillas. Sí, Dios hace grandes maravillas. Y lo dice 2 veces. Y cuando dice 2 veces la palabra del Señor, es porque Dios está pronto a cumplir. Está siendo perseguido, está siendo perseguida, está siendo atacado o atacada por servirle al Señor. Dios va a hacer grandes maravillas. Amén. Pasamos al siguiente punto: el mal olor de la desobediencia. Mire, esto está tremendo, porque en Éxodo 16, hermanos, 19, déjenme un chancecito de checar, hermanos, algunos detallitos aquí en lo que es lo que tengo acá de, ¿cómo se dice? De mi monitor. Es que mi monitor es un monitor que es mi propio celular, hermanos, pero pues por medio de esto veo quiénes están conectados y también cómo va la transmisión. Bueno, entonces Éxodo 16, 19 dice: y les dijo Moisés, estamos hablando de Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Iban a recoger el maná. Las instrucciones del ministro, del pastor, del apóstol Moisés, hermanos, era: recojan, y todo lo que recojan, cómanlo hoy, no dejen nada para mañana. Éxodo 16, 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió. ¿Y qué significa? Heder significa apestar, y se apestó, y se enojó contra ellos Moisés. Hermanos, el pueblo de Israel Dios le estaba proveyendo todos los días su alimento. Pero la gente, hermanos, aunque se le explique, ¿verdad?, que ellos trabajen lo necesario para vivir, para subsistir, hermanos, porque lo más importante es obedecer a Dios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Pero aquí encontramos que, a pesar de que se les dio instrucciones precisas, los israelitas hicieron todo lo contrario. Dios nos da un trabajo.
Dios nos da para alimentarnos, pero lo principal, hermanos, es obedecerle. Entonces, por eso, hermanos, a veces, mire, por eso a veces el alimento no nos satisface. Por eso a veces la quincena o la semana se apesta, se termina, cría gusanos, se corrompe, no alcanza. ¿Sabe por qué? Porque no estamos obedeciendo al Señor. No estamos haciendo lo que el Señor, hermanos, nos ha puesto en nuestro corazón, y de pronto pensamos que trabajamos en esta tierra, hermanos, solo para subsistir, para sobrevivir, cuando nosotros vamos de pasada, hermano. Todos nosotros vamos de pasada. A veces nos afanamos, hermanos, y creemos que con lo que tenemos es por eso es que nosotros subsistimos. No, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero ellos no obedecieron. Hermanos, se les dijo, no dejen nada para mañana. Y mire qué tremendo lo que le voy a decir acá. Éxodo 16:23. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió, no apestó, no dio mal olor. Entonces, mis amados hermanos, esto es interesante, ¿verdad? Si nosotros no obedecemos, las bendiciones que vienen de parte del Señor, fíjese, porque el maná venía de parte de Dios. Las bendiciones que usted recibe, hermana y hermano, vienen de parte del Señor. Pero si no hay obediencia, se va a apestar, se va a corromper, no le va a alcanzar. Y va a decir, ¿por qué será que no me alcanza? La obediencia es importante. Cuando vemos acá en Éxodo 16:23 que Moisés les explicó, les volvió a dar instrucciones y les dijo, hoy cocinen todo lo que van a cocinar, mañana para mañana, porque era viernes. Ya el sábado no iba a caer maná. De manera, hermanos, que ellos obedecieron. Y la comida no se engusanó, no se aguzanó, ni apestó. Pero obedecieron. Una de las cosas que nos cuesta mucho a nosotros, hermanos, es obedecer. La obediencia, hermanos, es algo que solamente, no sé si llega el momento de que la obediencia pensamos que es nada más decir amén. No, conlleva mucho más. Pero vamos a ver, hermanos, vamos a avanzar. Entonces, el mal olor lo despide también la desobediencia. Si estamos desobedeciendo, podemos estar despidiendo un mal olor. Ok, el mal olor de la necedad. Aquí puse Salmo 38:5 y 3 versiones, la Biblia de las Américas, la Biblia lenguaje sencillo y la Reina Valera 1960. En las letras amarillas dice, mis llagas hieden y supuran a causa de mi necedad. Lo tremendo aquí de David o del salmista, hermanos, es que reconoce que hay un hedor, que hay una repugnancia, que hay un mal olor que despide su vida porque él es un necio. Una de las cosas, hermanos, es que nosotros muchas veces apestamos, hermanos, porque somos necios, porque queremos hacer nuestra voluntad. Por ejemplo, yo acabo de hablar algo y va a haber gente que va a hacer como que no escucha, como que no oye, como que no entiende, pero sí entiende, pero es necio o es necia. La Biblia lenguaje sencillo dice, tan necio he sido que hasta mis llagas apestan, están llenas de pus. Mire qué tremenda la necedad, hermano. Pero estamos hablando en sentido espiritual.
Delante del Señor es repugnante, hermanas y hermanos, la necedad, la terquedad, el querer hacer las cosas a nuestra manera. Normalmente nosotros enseñamos aquí, hermanos, mire, damos predicaciones y discipulado. Y con eso es suficiente para que entendamos qué es lo que debemos hacer. Pero no, continuamos haciendo lo que a nosotros se nos viene en gana. Y entonces, hermanos, queremos hacer nuestra voluntad, la nuestra. Y sucede lo que pasó cuando Josué murió y murieron los ancianos de Israel. Y dice la Biblia que Israel hacía lo que se les venía en gana. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Es decir, hermanos, si usted tiene pastor, usted debe obedecer. Pero si usted no ha reconocido que soy su pastor, hagan lo que quieran. Pero esto es importante, porque la necedad, hermanos, apesta. Dice la Reina Valera 1960, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. La palabra locura, hermana Yami, me ayudas, pero yo creo que la palabra locura tiene que ver con un problema mental, con una deficiencia mental, ¿sí? Con un problema, hermanos, de ajuste en nuestra mente. Privación del juicio o del uso de la razón. Fíjese, es decir, que una persona necia es una persona que está privada de juicio. No sabe hacer juicios, no sabe juzgar bien qué es correcto, qué no es correcto. ¿Puedo hacer esto o no lo puedo hacer? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Por qué lo debo hacer y por qué no debo hacerlo? Cuando una persona está privada del juicio, hermanos, esa persona no toma buenas decisiones. La necedad es locura. Pero ¿cuál es la segunda parte que dice? Es que el privada de juicio, Uso de la razón. y del uso de la razón, no razona. Y como no razona, entonces dice, yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Yo hago como quiero. Y pues, no está bien, pero si lo quiere hacer, es su problema. ¿Me entienden? Pero eso es un mal olor delante de la presencia del Señor. Aunque se perfume y se ponga el mejor perfume marca Chanel o 212 de Carolina Herrera o el mejor perfume, hermano y hermana, seguirá apestando el alma, el espíritu por la actitud necia. No estoy ofendiendo a nadie, estoy explicando lo que dice aquí. Amén. Así que espero que nadie se esté ofendiendo, y si se ofende, pues oféndase con el Señor, porque esto lo dice la Biblia. Y no solamente lo dice la Biblia para usted, lo dice para mí. ¿Qué tal? Y yo también, hermanos. No, ¿qué tal? A veces actuamos neciamente. A veces actuamos con locura. A veces nos dejamos llevar por hermanos, por cosas que no son correctas. El mal olor que producen los espíritus malos, los demonios. Yo encuentro una figura en Éxodo capítulo 8, verso 13 y verso 14. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Mire qué tremendo, hermano. Estamos hablando un poquito del contexto. Estamos hablando cuando las 10 plagas de Egipto, que el Señor envió sobre Egipto. Y en este episodio Moisés hizo que vinieran ranas sobre todo Egipto. Habían ranas en las casas, en los campos, en los jardines,
en las calles, en los baños, en la sala, en la cocina, entre los donde quiera habían ranas. Y el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo: ora por mí, está bien, voy a dejar ir al pueblo de Israel a que vaya y adore a Dios en el desierto, pero ora por mí y que quita todas esas ranas, por favor. Y entonces le dijo Moisés: ¿y cuándo quiere usted que ore por usted? Y fíjense qué tremendo, que dijo el faraón: mañana. Hermano, cuando usted está pasando por una situación terrible, por una crisis, y si le dice el pastor: hermano, ¿quiere que oremos por usted? No, hermano, mañana. Usted tiene un problema, una necesidad, sabe que requiere la ayuda del Señor, y dice: no voy a ir hoy al templo, mañana lo voy a arreglar, mañana, y lo vamos dejando para mañana, y para mañana, y para mañana. No, hermano, usted no sabe si mañana va a amanecer vivo. Lo que sí no amanecieron vivos fueron las ranas. Dice que hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y las ranas se murieron, hermano. Y esas ranas produjeron, mal olor. Ahora, yo le quiero decir, de acuerdo al contexto bíblico, Apocalipsis 16:13. En la traducción lenguaje actual dice: entonces vi que de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta salieron 3 espíritus malos que parecían ranas. Estamos hablando en sentido espiritual. En sentido espiritual, ¿qué representan las ranas? Espíritus malos. Los espíritus malos, que el Señor los reprenda, hermanos, provocan malos olores. Dice que eran espíritus de demonios que hacían cosas extraordinarias y maravillosas. Por eso, hermanos, es que nosotros no debemos ir detrás de las señales, sino que las señales deben seguir a la iglesia, a los creyentes, a los siervos de Dios. Porque también los espíritus de demonios hacen cosas extraordinarias y maravillosas. Por eso usted no tiene por qué ir, hermana y hermano, con brujos, hechiceros, hierbateros y talladores y no sé cuántos médicos que son médicos, hermanos, y que están en diferentes lugares escondidos porque no pueden poner un consultorio en una ciudad porque no tienen títulos. Están, hermanos, de alguna manera, ¿cómo se llama eso cuando venden clandestinos? Pero la gente le gusta eso y no sabe en manos de quién se ponen. No, hermano, cuando ese señor me pone los medicamentos, hace una oración. ¿Y qué sabe usted a quién le está diciendo? Ah, pero me dejó, mire. Pero y la vida espiritual fue menguando, fue bajando. Y dice que estos espíritus de demonios que parecían ranas salieron para reunir a todos los reyes del mundo para que lucharan contra el Dios Todopoderoso. Entonces hay gente, hermanos, que es influenciada por estos espíritus para contrariar al reino de Dios, para ir en contra de las cosas del Señor. ¿Mande? Va en contra de los principios de la palabra del Señor. Entonces, mire, lo harán, dice, cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Este es el tiempo, hermanos, final. Estamos en tiempos finales. Y han salido espíritus malos que parecen ranas, hermanos, que hacen cosas extraordinarias y maravillosas y que están haciendo que apeste la tierra, apeste a guerra, apeste hermanos, a doctrinas erróneas, apeste, hermanos, a tantas suciedades que se están enseñando en este tiempo. Los malos espíritus, los espíritus de demonios, traen un olor malo, hermanos, delante de la presencia de Dios. Y pudiéramos platicar o aplicarlo de muchas formas. El adulterio es un mal olor. ¿Quién lo produce? Un espíritu.
El alcoholismo produce mal olor, no solamente físico, sino también, hermanos, en todos los aspectos, pero espiritualmente. Por eso dice la Biblia, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los homicidas, los pleitistas, los que tienen enemistades y tantas cosas, hermanos, esos son malos olores producidos por ranas, por espíritus de demonios que han apestado, hermanos, el mundo, y muchas veces apestan las iglesias y apestan las casas, apestan en el trabajo, en las calles, en todas partes. Entonces, mis amados hermanos, pidamos al Señor que nos ayude y que nos liberte y que nos limpie totalmente, hermanos, y que podamos ser libres de malos olores espirituales, y que nuestra vida, hermanos, lejos de ser agradable al Señor, sea repugnante. Amén. No sé si me están escuchando. Voy a saludarles, a ver cuántos hermanos están acá conectados. ¿Quiénes están conectados? Hermana Mari Suárez, Dios te bendiga. La hermana, amén. Sandy Lisbeth, igual, Dios bendiga a Sandy, Dios bendiga a Angelito. Quiero pedir sus oraciones por Ángel, hermanos, por su rodilla que ha estado un poco mal. Oramos para que el Señor ponga su mano en su rodilla y él sea sano. Dios lo llamó para servirle y pues tal vez, ¿verdad?, por ahí está el asunto. Así que, hermano Angelito, dile: Señor, ¿qué pasa? Porque hay un llamamiento, amén, y tal vez sea un llamamiento, ¿verdad?, para que le sirvamos al Señor más que servir de otra forma, y el Señor va a suplir todo, mi hermano. ¿Sí? Laila Ochoa también, Dios me la bendiga. Mi mamita, la hermana Estrellita, Dios te bendiga, Estrellita. Dios bendiga a la hermana María del Socorro también. A ver si mañana vienen, hermana, ahí traen una empanadita. Acá se la pagamos, ya ustedes saben que sí. Hermana Martita, Dios te bendiga, negrita. Me equivoqué hoy con el cumpleaños de Keila. Bueno, no me equivoqué, es que ahí lo dice, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de evitar andar de festejando cumpleaños y a veces uno no sabe, ¿verdad?, si es cierto o no es cierto. Pero bueno, vamos a continuar adelante, y vamos a hablar un poquito más. Nos quedan unos minutos, tenemos 37 minutos hablando acerca de esto, hermanos. El mal olor de la falta de arrepentimiento. Amós 4:9 dice: yo destruí sus cosechas y acabé con sus árboles frutales. Yo envié sobre sus campos grandes plagas de saltamontes y calientes vientos del desierto, pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. Mire qué tremendo. A pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Les ha ido mal, dice Amós. Les ha ido mal en su trabajo, en todo lo que emprenden. Las cosas no les salen bien. Han venido plagas a sus vidas, a sus trabajos. Les ha ido mal y a veces hasta el mal tiempo les echa a perder su trabajo. Pero dice: mandé plagas contra ustedes, como las que mandé contra Egipto. Hice que perdieran en la guerra sus caballos y sus mejores soldados. A veces se pierden, hermanos, cosas que no quisiéramos perder, ¿verdad? A veces se pierden, no sé, no quiero mencionar porque pudiera ser que pase aplastando algún callo, ¿verdad? Perdemos cosas. En esta guerra espiritual a veces decimos: ¿por qué perdí esto? ¿Por qué perdí aquello? ¿Por qué se me fue de la mano esto? Pero dice: el mal olor de los muertos se sentía por todas partes, pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron.
Yo, el Señor de Israel, les juro que así fue. O sea, Dios está asegurando. Así es, porque a veces el ser humano dice, no, si yo llego a la iglesia, si yo procuro hacer caso, pero no nos arrepentimos, no cambiamos de mentalidad. Seguimos queriendo hacer las cosas a nuestro modo. Y ese olor es nauseabundo delante de Dios, es repugnante delante de Dios. Hay mal olor, porque trae muerte espiritual también, hermanos, la falta de arrepentimiento. Dice, el mal olor de los muertos. ¿Quiénes son muertos? Aquellos que no cambian de mentalidad, aquellos que no quieren arrepentirse, aquellos que no quieren humillarse delante de Dios y decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida, porque yo soy necio, terco, no quiero arrepentirme, quiero vivir a mi manera. El mal olor de los muertos se sentía por todas partes, pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Qué tremendo, hermanos. A veces pensamos que se trata nada más de tener una religión. No, hermano. Se trata de arrepentirnos todos los días. Porque la mente está llena, hermanos, de actitudes, pensamientos, costumbres que tenemos que ir dejando día con día, uno por uno, en un proceso, hermanos. Pero a veces nos atareamos o nos trabamos en unas situaciones que no queremos dejar. Y apesta. Apesta, hermano. No para mí, porque yo ni lo siento. Yo digo, qué rico huele el hermano, la hermana, qué bonito ese perfume que se puso. Pero delante de Dios hay un hedor. Por la falta de cambio de mentalidad, por no querer arrepentirse. El mal olor también por falta de la palabra, hermano. Mire, Isaías 19:4 en la Biblia, en lenguaje sencillo, dice, yo haré que un rey cruel y malvado gobierne sobre Egipto. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así será. Egipto se quedará sin agua. Y el agua representa la palabra, hermano. Hermano, un día que usted pase sin agua, ya para la tarde usted siente que ya ruge. Y si se acuesta sin bañarse, ¡wow! Ni el marido quiere abrazarla. Porque, hermanos, a veces los aromas que despide el cuerpo no son tan agradables cuando no hay agua. Pero dice, Egipto se quedará sin agua y se marchitarán las cañas y los juncos. El río Nilo se quedará seco y sus canales despedirán mal olor. Ay, Padre. Hermanos, por donde corre el agua va a haber mal olor. Del corazón van a salir cosas sucias. Por donde corre el agua, por donde corre el agua de la palabra, por la mente, hermanos, van a salir cosas sucias, apestosas. Cuando no hay palabra de Dios, cuando no queremos estudiarla, cuando le damos prioridad a la carne, cuando no queremos, hermanos, llevar el discipulado, cuando tenemos miles de pretextos para no aprender de la palabra de Dios, empieza a haber un mal olor, porque usted necesita ser lavado y santificado por la palabra de Dios, por el lavamiento de la palabra de Dios. A veces no queremos, o hay gente que no quiere bautizarse, hermanos, porque no quieren pasar por las aguas, no quieren sumergirse en las aguas y siguen apestando a Egipto, con todo respeto. Y yo lo he dicho, como digo la canción, se lo he pedido en alemán, se lo he pedido en catalán, se lo he pedido en francés, se lo he dicho de muchas formas y no quieren. Como que no dije nada. Hermanos, hermanas, necesitan bautizarse. Ni amén. Lo digo en las predicaciones, lo digo
en los estudios, lo digo en pláticas personales. No puedo agarrar a alguien por los pelos o llevarlo por la oreja a bautizarse. Tiene que salir de su corazón. Si ya se arrepintió, y para dejar de dar mal olor delante del Señor por falta del agua. Porque el agua representa el bautismo. El agua representa la palabra. Así que, mis amados hermanos y hermanas, Egipto se quedará sin agua y se marchitarán las cañas y los juncos. El río Nilo se secará y sus canales despedirán mal olor. Cuando no hay palabra, hermanos, en nuestra vida, comienzan a salir malos olores del corazón, porque el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa y perverso. El corazón es perverso. Hermano, si usted se aleja de Dios, usted va a regresar a hacer lo mismo que hacía antes. Por eso hay personas, ¿verdad?, que vuelven otra vez a las mismas andadas, hermano, porque nos falta la palabra del Señor, porque no queremos sumergirnos en el agua de la palabra. Yo le invito, hermana, hermano, a estudiar la palabra del Señor. Mire, traiga su libreta, anote, hermano. Yo les exhorto, les pido, les suplico, les ruego, traiga su libreta, anote, escriba, pase en limpio los esquemas, estúdielos. Vamos a ver si es cierto esto que dice el pastor. Y si no encontré el texto, pastor, bueno, yo le explico, mire, le busco, porque tal vez necesite alguna aplicación donde están todas las Biblias, o una gran parte de Biblias. Bueno, vamos no sé, creo que ya llevamos 46 minutos y todavía quiero hablar de otros puntos, pero lo vamos a dejar para mañana con la ayuda del Señor. Hermanos, quiero invitarles para que cada día, mis amados hermanos, nosotros podamos pues cambiar de olor. Podamos cambiar de olor, hermano. Podamos decirle, Señor, yo necesito cambiar de aroma, no seguir en esa misma en ese mismo olor que te desagrada, Señor. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor que nos ayude en esta noche y que el Señor nos guíe? Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, esta noche, Señor, yo estoy consciente y reconozco, Señor, que en muchas ocasiones hemos dado mal olor. Porque a la luz de tu palabra, Señor, que nos trae revelación, que nos revela nuestro interior, nos revela, Señor, aquellas cosas que son repugnantes delante de ti, aquello que es mal olor. Ayúdanos para que cuando levantemos nuestras manos y te cantemos, Señor, cuando exaltemos tu nombre, no despidamos mal olor, sino que sea olor grato delante de tu presencia. Porque esos olores espirituales no los podemos, Señor, no los podemos pues discernir muchas veces, pero tu Espíritu sí. Revélanos, Señor, los malos olores que hay en nuestra vida y permite que te podamos agradar, que nuestra oración llegue a tu presencia. Por favor, límpianos, lávanos con tu palabra, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Amén. Hemos llegado, hermanos, fíjese, hasta este punto, la falta de la palabra. Nos quedan 3, 6, 7 puntos para mañana, con el favor de Dios. Les invito para que usted se dé cita aquí a la iglesia. Mañana vamos a platicar, hermanos y hermanas, con la ayuda del Señor. No se va a suspender el culto aunque llueva,
quiero platicar con ustedes para ver si puede venir usted el jueves y que entre todos hagamos un aseo general de la iglesia para que avancemos, hermano, porque ya quisiéramos tener el servicio allá arriba, pero no, la verdad no tenemos personal, ya no tenemos personal para terminar la tarea. Se necesita desmanchar el piso de la pintura que se tiró. En esta ocasión necesitamos hermanas, porque ya los hermanos ya pintaron. Yo sé que todos han estado apoyando de una o de otra forma. Así que mañana platicamos acá en vivo y a todo color. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y que el Señor me los guarde hoy y siempre.